Muy buenos días, queridos hermanos. Ha llegado el momento para reflexionar en la palabra del Señor, y el mensaje para hoy lo he titulado Jesús nunca llega tarde. Y como base de esta meditación he tomado el pasaje que se encuentra en Evangelio según San Juan, capítulo 11. Es la historia de Lázaro, la resurrección de Lázaro. Y me gustaría leer algunos versículos de esta porción hasta el versículo número 6, del 1 al 6, y dice así: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. El capítulo 11 del Evangelio de San Juan nos habla de la historia de Lázaro. 44 versos de este pasaje son dedicados al milagro de la resurrección que Jesús hizo con él. Aún el capítulo 12, hasta el versículo 11, también habla de él. ¿Quién era Lázaro? A manera de introducción, diremos que Jesús tenía una amistad muy cercana con la familia compuesta por María, Marta y Lázaro. La familia de Lázaro era muy amigos de Jesús. Ellos, dice la palabra, que vivían en Betania. Betania era una ciudad ubicada a 3 kilómetros de Jerusalén. Y Lázaro, podríamos decir que era un amigo de Jesús, porque el versículo 11 de este pasaje dice: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús dijo nuestro amigo. Es decir, que él era un amigo no solo de Jesús, también era de los discípulos. Como ustedes saben, queridos hermanos, Jesús no tuvo casa propia. Y la vivienda de Lázaro representaba un lugar para él de descanso. Cada vez que se encontraba entre Galilea y Judea, iba a la casa de Lázaro. Seguramente que este era uno de los lugares preferidos para Jesús. Hay veces así en nuestras vidas que tenemos lugares donde vamos para descansar, donde vamos con amigos para conversar y distraernos un poco del trabajo, ¿no? Hay 3 pasajes que mencionan en los 4 evangelios que Jesús se alojó en la casa de ellos. Pero sin duda, hermanos, hubieron muchas más oportunidades cuando Jesús fue a su casa de ellos que no están registradas en los evangelios. Por ejemplo, el capítulo 10 de Lucas, desde el versículo 38 y 39, nos dice que él fue a la casa de Lázaro, de María y de Marta, y que Marta trabajaba afanosamente para atenderlo, y María estaba sentada a los pies de Jesús escuchándolo. Versículo 38 del capítulo 10 dice que aconteció que, yendo de camino, entró a una aldea. Esta aldea era Betania, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. En Juan capítulo 11, versículo 1 y 2, que es el pasaje que estamos estudiando esta mañana, dice que cuando Lázaro estaba enfermo, sus hermanas llamaron a Jesús, y él vino de donde estaba. Él estaba en Perea en ese momento, y vino y lo resucitó. Dice el versículo 1 y 2, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. En Marcos capítulo 11, versículos 10 y 11 también se menciona otra oportunidad cuando Jesús fue a la casa de Lázaro, y dice que era la última semana ya después de la entrada triunfal, la última semana de vida de Jesús, después de la entrada triunfal a Jerusalén. El día estaba en Jerusalén, pero por las noches se iba a Betania, sin duda a la casa de Lázaro, para descansar. El versículo 10 de Marcos 11 dice: Bendito, dice, la gente decía: bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Mateo 21:17, hablando de lo mismo, dice que
Dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Otro detalle que nos muestra la palabra de Dios es que Jesús no solo era su amigo, sino también que amaba a Lázaro. Por eso que cuando se enfermó, sus hermanas le enviaron a decir de la siguiente manera: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y cuando Jesús llegó a la casa de María, Lázaro hacía 4 días que había muerto y estaba enterrado. Y Jesús quiso ver el lugar donde le habían puesto. Y dice el versículo 34 al 36 del capítulo 11 de Juan: le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Aquí en Juan 11:35 encontramos el verso más corto de la palabra. Solo 2 palabras. Jesús lloró. Y quizás la única vez que está registrado en los evangelios que Jesús lloró por una persona. Al ver esto, la gente decía, mirad cómo le amaba, porque Lázaro no solamente era su amigo, Lázaro era alguien a quien amaba Jesús. Y en tercer lugar podríamos decir también, y esta es una apreciación personal, no lo dice la Escritura, pero puedo intuir que Lázaro también era un discípulo del Señor, al igual que María, su hermana, y Marta. Sin duda que cuando Jesús iba a su casa, les enseñaba, los discipulaba, y seguro que Lázaro participaba de estas conversaciones, aunque hay que decir que en los evangelios no se registra una sola palabra que haya dicho Lázaro, pero sin duda también era un discípulo. Pero queridos, y aquí hay una aplicación, aun cuando Lázaro era amigo de Jesús, aun cuando Jesús amaba a Lázaro, Lázaro se enfermó. Dice el verso 1 al 3 que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. Y sus hermanas enviaron a decirle, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Otra versión dice, el que amas está muy enfermo. Y otra versión dice, está gravemente enfermo. La aplicación para nuestras vidas, queridos, es que podemos ser amigos de Jesús. Podemos ser discípulos de Jesús. Podemos servir a Jesús. Podemos ser fieles con los diezmos y ofrendas. E inclusive podemos gozar de su amor y aún así podemos enfermarnos. Y estar muy enfermos como Lázaro lo estuvo. El ser amigos, el ser discípulos, no nos va a exonerar de los problemas, de las pruebas, de los tiempos difíciles. Aún como discípulos, hermanos, vamos a pasar por tiempos difíciles. Y muchas veces vamos a pasar por experiencias que no podemos comprender lo que Dios está haciendo. Y muchas veces sucederán que hay cosas que no tienen sentido. La pregunta es, ¿cómo podemos superar esta situación? Si me encuentro en un tiempo como este, ¿cómo puedo superarlo? ¿Cómo puedo vencer situaciones que no tienen sentido en mi vida? Y aquí hay 3 principios en este pasaje que nos ayudarán a pasar estos tiempos y a superar los tiempos difíciles. En primer lugar, hermanos queridos, Jesús es omnisciente. Jesús conoce todo. Él lo conoce todo. Jesús está en el trono y Jesús está en control de cada situación. No hay nada que suceda que lo pueda sorprender. El versículo 3 al 5 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado por ella. María y Marta le envían un recado, una comisión. Le envían a decirle a Jesús, el que amas está enfermo. Otra versión dice, está muy enfermo o gravemente enfermo. Pero es interesante ver la respuesta de Jesús, queridos hermanos. Jesús no va con ellos, no les dice, bueno, vamos inmediatamente a ver a Lázaro. Aunque Marta y María no le dicen, ven, esta solicitud está implícita en estas palabras, el que amas está enfermo. Es decir, ven pronto, porque está muy grave. Pero lo que hace Jesús es dar una respuesta que al parecer no tenía sentido. Él les dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Queridos hermanos, es de suponer que si Jesús amaba a Marta, a María, a Lázaro, como dice Juan, lo más lógico era que fuera rápido a ver a su amigo.
Él estaba al borde de la muerte y él tenía que atender esta petición. Eso lo hubiera hecho cualquier persona. ¿Cómo nos sentiríamos si llamamos a alguien que nos venga a ver porque estamos muy enfermos y viene la persona 3 días después? Puede ser un médico o puede ser el pastor también, que alguien lo llama porque es algo urgente, importante, y viene 3 días después. Hermanos, Jesús no fue enseguida. Jesús le dio una respuesta que en ese momento no tenía sentido. ¿Sabes, querido? Déjame decirte que el Señor conoce todo lo que pasa. Su omnisciencia lo lleva a conocer no solamente el presente, lo que está pasando, sino aún Él conoce todo el pasado y aún sabe el futuro. Esto es algo que nosotros no podemos entenderlo. ¿Sabes que Jesús sabía que Marta sabía de la enfermedad, de Lázaro, antes que Marta y María? Jesús ya lo sabía, que Lázaro iba a enfermar. Pero no solamente eso, queridos. Aquí hay un secreto más. Esta respuesta no solo nos dice que Jesús conocía lo que estaba pasando con Lázaro, sino también que Jesús tenía un plan en su mente. Tenía un plan con la situación que estaba pasando de muerte, de tristeza, pero también tenía un plan para la vida de Lázaro, porque dice que lo amaba. El versículo 5 dice, amaba a Jesús a María, a Marta y a Lázaro. Sin duda, como Marta y María, podríamos estar nosotros también sin entender todo lo que está sucediendo. Su hermano está muy enfermo y no podían entender que Jesús no viniera. No podían entender que el Señor no les diera una respuesta. Ellos no podían entender que la presencia de Jesús no sea con ellos en ese momento. Se supone que ellos tenían una relación muy estrecha y una amistad que inmediatamente movería al Señor a ir donde ellos. Pero después de eso viene la muerte de Lázaro. Imagino, hermanos, cuántas preguntas había en la cabeza de María y de Marta. Pero al igual, queridos, déjame decirte que van a haber situaciones y problemas que no los vamos a entender, que van a venir a nuestras vidas de sorpresa, de un momento a otro. Quizás no los esperamos. Y quizás en ese momento, al igual que Marta y María, tengamos muchas preguntas para Dios en nuestra cabeza. Pero déjame decirte algo. Es en esos precisos momentos que debemos recordar que el Señor lo conoce todo, que Él está sentado en el trono, que Él está en control de cada situación, que Él es todopoderoso y sobre todo Él tiene un plan para mi vida, porque me ama. Y queridos hermanos, ese plan de Dios se va a cumplir. Sus propósitos no van a ser frustrados por nada. Nada que suceda a nuestro alrededor van a impedir que los planes de Dios se cumplan. Hay un versículo muy hermoso en el Salmo 33:11 que dice que los planes del Señor se mantienen firmes y sus propósitos no serán frustrados. Los planes del Señor que tiene para tu vida son firmes, se mantienen firmes a pesar del contexto y sus propósitos no serán frustrados. En tiempos difíciles como este, lo único que podemos hacer es confiar, queridos. Confiar que a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar del gigante que estamos enfrentando, a pesar de esta crisis o de esta enfermedad, cualquiera que sea esta crisis, puede ser financiera o puede ser de relaciones, debemos confiar que Dios sigue siendo Dios y que el plan que Él tiene trazado para mi vida seguirá adelante. Y si somos fieles, Él lo cumplirá. Por eso es que el Señor le dijo a los discípulos, la enfermedad de Lázaro no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado por ella. En otras palabras, esta enfermedad tiene un propósito. Y este propósito es que Dios va a ser glorificado. Y también para que ustedes crean. Y esto fue lo que sucedió días después. Mientras que preparaba la reflexión de esta mañana, recordaba que hace muchos años leí en un libro la historia del pastor Paul Yonggi Cho, la iglesia más grande del mundo.
Y él cuenta que cuando Jesús lo llamó al ministerio, empezó con mucho ímpetu a predicar. Él alquiló un lugar, levantó una carpa y él iba a predicar. Pero se dio cuenta que cerca de ahí, de la iglesia de él, había muchos templos paganos y la gente no tenía interés por Dios, más tenía interés por esos ídolos. Y se llenaba esos lugares y el lugar de él estaba vacío. Entonces él empezó a orar por largos periodos de tiempo. Él dice que la única forma que tenía de contrarrestar las influencias que el enemigo tenía en ese lugar era orar. Pero, de un momento a otro, él cayó enfermo. Se enfermó de los nervios y encima de eso, su enfermedad fue la tuberculosis. Estas dos enfermedades lo postraron en la cama. Él dice que no tenía fuerza ni para caminar. El médico le dijo que nunca podría ser un ministro de Dios. Y parecería como si ahí se había terminado su ministerio. Él estaba aún joven. Pero fue en medio de esas circunstancias, queridos, tan difíciles en su vida, que él aprendió a depender solo del Señor. Él dice que cuando llegaba el viernes, sábado, se ponía a orar. Y le pedía a Dios que le diera fuerza para mantenerse parado media hora ante la iglesia. Fue en medio de estas circunstancias que Dios no solamente le enseñó a depender de él, sino también le dio el plan de células, por la cual su iglesia crecería y sería un modelo en el mundo. Y dice que al revelarle Dios esto de las células, buscaba personas que se hagan cargo. Los hombres no querían trabajar, entonces llamó a las mujeres. Y en estas circunstancias tan difíciles, confió que el plan que Dios tenía para él, de ser un ministro del Evangelio, lo cumpliría a pesar de su enfermedad, a pesar del dictamen médico, a pesar de cómo se sentía. Él siguió creyendo que Dios era fiel y que Él cumpliría su plan en su vida. Y queridos, ustedes saben la historia. El resultado fue que el plan de Dios se cumplió en la vida de este siervo de Dios. Dios le levantó, Dios le sanó, Dios le dio una estrategia que fue un modelo para todo el mundo, que es un modelo para todo el mundo. Y él hasta ahora tiene la iglesia más grande del mundo. Queridos, no importa la circunstancia por la cual te encuentres pasando hoy, confía en Dios. Dios conoce esta situación y déjame decirte que Él tiene un plan para tu vida. El Salmo 33:11 nos decía que los planes del Señor se mantienen firmes y sus propósitos no serán frustrados. Pase lo que pase, Dios cumplirá su plan en tu vida si tú eres fiel. Y tú podrás decir con seguridad, así como lo dice el Salmo 138:8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Recuerda, mi hermano, mi hermana, que aunque no entiendas lo que estás pasando, la situación que estás enfrentando, el problema que tienes por delante, recuerda que Dios te ama y Él tiene un plan para tu vida. Confía en Dios. Déjame decirte que Dios no te envió la enfermedad, pero sí la permitió para que conozcas que Él es tu sanador. Solo Él es tu sanador. Dios no te envió los enemigos, pero Él lo permitió para que conozcas que Él es tu defensor, Él es tu roca fuerte, Él es tu castillo, Él es tu libertador. Dios no te envió la escasez o la falta del trabajo, pero sí la permitió para que conozcas que Él es tu proveedor, Él es Jehová Jireh. Él quiere manifestar su gloria en tu vida, así como lo hizo con Lázaro, lo quiere hacer contigo también hoy. No dudes nunca del amor de Dios. No dudes que Él tiene un plan para ti. El Señor tiene un plan para ti. Confía en Él. Confía en Él. En segundo lugar, vamos a ver cómo Jesús siempre llega a tiempo. Él nunca llega tarde. Versículos 6 y 7 dice que cuando oyó pues que estaba enfermo, Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esta acción de Jesús, el quedarse 2 días más, tampoco tiene sentido. El asunto que tenía que atender era urgente, era importante, no había tiempo que perder. Lázaro estaba gravemente herido, enfermo, pero dice, Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. A simple vista, parecería que había un poco de desinterés de parte de Jesús, porque no contestó inmediatamente.
Él tomó su tiempo. Queridos, ¿cómo nos sentimos cuando el Señor no contesta nuestras oraciones? Muchas veces queremos que nosotros oramos, inmediatamente la respuesta esté ahí. Pero aquí hay algo muy importante que considerar. El tiempo de Dios no es mi tiempo. Ni el tiempo que yo deseo es el tiempo de Dios. El tiempo nuestro no es el tiempo de Dios. Y recordemos que Jesús siempre llega a tiempo. Él nunca llega tarde. Los versículos 7, 11 y 15 hablan más acerca de este retraso de Jesús. Dice el versículo 7, luego, después de esto, después de pasar 2-3 días, le dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Versículo 15 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Entonces Jesús les dice claramente, Lázaro ha muerto. Es en el camino, ya después de 3 días después. Porque Jesús estaba en Perea, y de Perea a Betania había más o menos un día de camino. Entonces en ese caminar el Señor les dijo, le da la triste noticia, ¿no? Que Lázaro ha muerto. Oh queridos, yo no sé cuál fue la reacción de los discípulos cuando escucharon esto, ¿no? Pero imagino que aún había el riesgo que los discípulos puedan pensar que hubo un descuido al haberse Jesús quedado 2 días más allí en el lugar donde estaba. Sin embargo, como dijimos en el punto anterior, queridos, Jesús es omnisciente, que significa que Jesús conoce todo lo que pasa. Él sabía que Lázaro estaba muerto, hermanos, aun cuando nadie se lo dijo. Él ya conocía, porque Jesús conoce todo lo que pasa. Pero dijo algo más, que tampoco tiene mucho sentido. Versículo 15, Jesús le dijo, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Esa frase, me alegro por vosotros, me levanta un interrogante. Y me pregunto, ¿puede una muerte generar alegría, aun cuando esto tenga un propósito? Quizás, si lo leemos rápidamente, no lo entendamos, pero hermanos, aquí Jesús muestra que había una intencionalidad en su retraso. Al haberse quedado 2 días más, había una intención, y Jesús les dice, ¿no? Esta demora es parte del plan. Y me alegro por vosotros, que no hemos estado allí, para que cuando vean lo que va a pasar, crean que Jesús es todopoderoso. Y es verdad, hermanos. Días después, el Señor hizo el milagro. Pero el versículo 17 nos dice que vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días después de la muerte de Lázaro, parecía ser muy tarde. Queridos hermanos, hay 3 relatos de resurrección en los evangelios. Uno es la hija de Jairo. Jesús llegó casi inmediatamente que había muerto, quizás unas horas después. El hijo de la viuda de Naín. Estaban llevando el féretro al enterrarlo cuando Jesús lo vio y lo resucitó. Pero aquí, en este caso, habían pasado ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, que lo habían sepultado. Parecía que ya era muy tarde. Por eso que el versículo 20 y 21 dice que cuando Marta supo que Jesús había llegado, dice que corrió y salió a encontrarle. María se quedó en casa y Marta le dijo al Señor, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta le dijo en otras palabras a Jesús, Jesús, llegaste tarde. Si hubieras llegado cuando te pedimos, cuando te llamamos, Lázaro quizás no habría muerto. ¿Cuántas veces también nosotros pensamos lo mismo? Quizás no se lo decimos, pero lo pensamos, lo sentimos. Señor, llegaste demasiado tarde. Es posible que alguien pueda decirle, llegaste demasiado tarde en mi matrimonio. Si hubieras estado aquí, no me hubiera divorciado. O quizás, si hubieras llegado más temprano, no estuviera endeudado. Si hubieras llegado antes, las cosas no estuvieran así. Pero déjame decirte con toda seguridad y a la luz de esta palabra, de este pasaje, nunca Jesús llega tarde. Jesús siempre llega a tiempo. Y no porque haya llegado 2 días antes, significa que no iba a llegar. Jesús iba a llegar. No porque no haya hecho lo que ellos pedían, significa que Jesús no lo iba a hacer. No porque Jesús no te haya respondido,
significa que no lo va a hacer. ¿Sabes una cosa? A lo largo de la experiencia en la vida cristiana he aprendido algo, que la espera no es desesperante para nosotros. La espera desespera para nosotros, pero para el Señor este tiempo es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque mientras que tú estás esperando, el Señor no está cruzado de brazos, Él está trabajando. El tiempo de espera es muy importante en nuestra vida porque nos va a ayudar a depender más de Dios. Porque en ese tiempo del problema, de la crisis, que no tiene solución, es cuando podemos decirle: Señor, yo no puedo hacer nada, dependo totalmente en ti. Quizás como se sintieron Marta y María, ellos no podían hacer nada frente a una realidad llamada muerte. Es en este tiempo de espera, queridos, cuando nuestra fe crece. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tomarnos de la mano del Señor y no soltarnos de Él hasta cuando vemos su milagro. Es en el tiempo de espera que nos lleva a buscar más a Dios en oración. Hermanos, es en el tiempo de prueba cuando crecemos más, cuando aprendemos más y estamos cerca del Señor. Dice el Salmo 37-34, pero tú espera en Dios y cumple su voluntad. Él te pondrá muy en alto y te dará la tierra prometida. Sí, esperar en Jesús vale la pena. Dios no llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Dios nos responderá, como dice este versículo, te pondrá en alto y te dará más de lo que estás esperando, te dará la tierra prometida. El mismo Salmo en el versículo 5, Salmo 37:5 dice: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Dios está trabajando en medio de tu espera. Confía en el Señor y Él te ayudará. Y Isaías 49:23, la Nueva Traducción Viviente, dice que los que confían en mí nunca serán avergonzados. En tiempos difíciles, confía en el Señor. Porque Jesús conoce todo. Jesús está en el trono. Jesús está en control de cada situación. Jesús nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. Jesús tiene su tiempo en que Él va a orar. Confía, espera, descansa en el Señor. Cuando las cosas parecen que no tienen sentido, cuando llegue el tiempo difícil en tu vida, eres tentado a decir: ¿por qué pasa esto? Pero es cuando debes confiar en el Señor, porque Él tiene el control de cada situación. Queridos hermanos, déjame decirte que no es el banco, no es la enfermedad que tiene el control, no es la circunstancia, el contexto que estás viviendo que tiene el control en tu vida. No, hermanos, Dios tiene el control si tú eres fiel. Él es omnisciente, Él está en el trono, Él tiene un plan, Él te ama, Él tiene un tiempo. Jesús nunca llega tarde. Y finalmente, hermanos, nada es imposible para Dios. Versículos 22 y 23 le dice Marta al Señor: mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Dios habla hoy, dice: pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pides. Esas palabras aún ahora son muy significativas. ¿Por qué? Es como si le dijera: yo sé, Señor, que aún cuando hayan pasado 4 días, tú puedes resucitarlo. Aún cuando el contexto que estamos viviendo nos grite, ya no hay nada que hacer, Dios lo puede hacer porque nada es imposible para Él. ¿Saben una cosa, queridos? Marta y María querían que Lázaro sea sanado. Pero Jesús tenía un plan mejor. Jesús quería resucitar a Lázaro para que el Padre sea glorificado en Él, pero también para que todos crean en Él. Queridos, el plan de Dios siempre es mejor que el nuestro. Ellas querían que Lázaro sea sanado y Jesús podía hacerlo, pero dijo: no, yo voy a resucitarlo porque el impacto va a ser grande y la vida de Lázaro va a ser un testimonio vivo que yo existo y que yo soy todopoderoso. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si Jesús respondiera todo lo que le pides? Él lo puede hacer, Pero si Él lo hiciera esto, lo que tú le pides,
Hermanos, Dios te daría algo mejor. Te perderías porque Dios tiene algo mejor para ti. Efesios 3:20 dice, Dios habla hoy y ahora la gloria sea a Dios, que puede hacer, y ahora gloria sea a Dios que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos o imaginamos. Jesús hizo el milagro. Dice que llegó allí, vio la piedra que estaba sobre el sepulcro, dijo que la quite, y luego cuando ya iba a hacer el milagro, Marta le interrumpió y le dijo, Señor, hiede ya, es decir, huele mal. La Nueva Traducción Viviente dice, debe haber un olor espantoso, porque hace 4 días que fue sepultado. Y Jesús le dijo algo que te lo dice esta mañana a ti y a mí. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra. Después de haber orado el Señor a su Padre, diciéndole, yo sé que siempre me oyes, clamó a gran voz, gritó, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Queridos hermanos, nada hay imposible para Dios. Dios tiene el poder para responder cualquier necesidad. Si tiene Dios el poder para levantar un muerto de 4 días, que su cuerpo se está descomponiendo, el Señor tiene el poder para hacer todas las cosas posibles. Tu necesidad está incluida. En estas todas las cosas son posibles para Dios. Hermanos queridos, Jesús, recuerda, Él es todopoderoso. Él puede responder a tu necesidad hoy, cualquiera que ésta sea. Recuerda, no hay nada imposible para Dios. Si Dios resucitó un muerto físicamente, también puede resucitar tus sueños. Quizás hace años tenías sueños y estos han muerto y quizás hasta están enterrados. Déjame decirte que en este día Dios puede resucitarlos, Dios puede darles vida otra vez. ¿Por qué? Porque el Señor siempre tiene lo mejor para ti. Hace algunos años, recuerdo cuando veníamos de predicar a una iglesia que pastoreábamos con mi esposa, mi hija mayor tenía meses de nacida, y regresando de aquella iglesia nos estrellamos. Los frenos no funcionaron y nos estrellamos frente a un camión viejo que ni sintió el impacto, pero el Volkswagen en que íbamos se destrozó la parte delantera. Y mi oración era, Señor, ayúdame a poder recuperar esta movilidad que es la única que tenemos y que nos ayuda a transportarnos a la iglesia. Nosotros vivíamos casi como a 40 kilómetros de la iglesia y teníamos que cruzar todo Lima para ir a los cultos a esa iglesia. Y le pedía, Señor, ayúdame a reparar, dame los recursos para reparar el carro y tener la movilidad. Esa era mi petición. Pero ¿sabe una cosa? Dios tenía una respuesta mucho mejor. Aunque él se demoró un poquitito, él empezó a trabajar. Pronto ingresé a trabajar a una entidad cristiana y ellos en una oportunidad me dijeron, porque tenía que viajar mucho, me dicen, mira, busca un carro para que lo compres y vamos a proveerte un carro, una movilidad, un carro nuevo. Y fui a la agencia de ventas de carro y escogí un carro, pero el que escogí no lo tenían allí, había que traerlo de Japón. Entonces yo escribí a mis líderes, les dije, mire, el carro que me parece que serviría para los viajes al interior y todo el trabajo que va a tener, no está acá, lo tienen en Japón y demoraría cierto tiempo para traerlo y cuesta tanto. Me dijeron, no importa, tráiganlo. Y cuando lo trajeron y lo manejé, yo le di gracias a Dios, porque yo le pedía que repare mi carro, pero el Señor me decía, tengo un carro nuevo para ti. Jesús siempre nos da lo mejor, aunque tarde por un momento, confíe en Él. Para terminar, queridos hermanos, podemos concluir diciendo que el ser discípulo del Señor no nos exonera de tiempos difíciles. Vamos a pasar por tiempos de prueba, pero ser discípulos del Señor, queridos, nos da esperanza, nos da una respuesta, nos da una salida a cualquier situación, por difícil que sea. Nos da fuerzas para enfrentar cualquier problema, cualquier gigante que enfrentemos.
Queridos, con Jesús siempre hay esperanza. Con Jesús siempre hay la esperanza que lo mejor está por venir. La palabra de Dios en este día nos ha enseñado que para superar estos tiempos debemos recordar que Dios es omnisciente, Jesús es omnisciente, Él lo sabe todo, Él está en el trono, Él sigue en control de cada situación, nada lo sorprende, ni nada se escapa de sus manos. Querido, recuerda, Jesús siempre llega a tiempo, nunca llega tarde. En el tiempo preciso, Él te responderá. No hay nada imposible para Dios. Si Él resucitó un muerto, queridos, de 4 días puede hacer cualquier cosa en tu favor. Como dije hace un momento, es posible que estés pasando por un tiempo muy difícil en tu vida. Recuerda que Dios te ama. Él tiene un plan para tu vida. Confía en Dios. Dios no te ha enviado esa enfermedad, pero la permite para que reconozcas, para que veas que Él es tu sanador. Dios no te envió esos enemigos que te atacan, pero los permite para que conozcas que Él es tu defensor. Dios no te envió la escasez o la falta de trabajo, pero Él la permite para que conozcas que Él es tu proveedor. Solo Él es tu proveedor. Él quiere manifestar la gloria de Dios en tu vida, así como lo hizo con Lázaro. Nunca dudes, hermano, del amor de Dios y del plan que Dios tiene para ti. Recuerda, Él tiene el control, no las circunstancias, no es el banco, no es la enfermedad, no es el contexto que nos rodea, no es nada de esas cosas, querido. Dios tiene el control en tu vida porque Él es omnisciente, porque Él está en el trono, porque Él tiene un plan, porque Él te ama, porque Él tiene un tiempo para ti. Él nunca llega tarde. Él tiene control de cada situación. Confía en Jesús y entrégate completamente a Él y sigue sus mandamientos y verás la gloria de Dios en tu vida. Oremos. Padre, en esta mañana te damos las gracias, Señor, porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, un Dios que está sentado en el trono, que está en control de cada situación, que nada nos sorprende, que todo lo sabe. Un Dios que permite que pasen cosas en nuestra vida para mostrar tu poder, para que tu nombre sea glorificado y para bendecir nuestra vida. Gracias, Señor, por tu amor. En esta mañana nos consagramos a ti. Nos entregamos una vez más a ti y te damos las gracias porque el Dios en quien creemos es todopoderoso. Para la gloria tuya, para tu honra y tu gloria, tu honor. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, muchas veces vas a sentirte tentado a decirle al Señor, yede ya. Señor, huele mal. Señor, debe haber un olor terrible adentro, nada puede arreglarlo. Pero el Señor te dice esta mañana, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Cree en el Señor, confía en Él, síguele fielmente y verás la gloria de Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.